Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que tenemos las preguntas y respuestas del mes de mayo. Estoy grabando en el viernes 30 de mayo, estamos en, iba a decir plenas finales de conferencia, estamos en plenas finales de conferencia, pero ya en la recta final, antes de llegar a las finales de la NBA que comenzarán la próxima semana. Todavía tenemos que resolver cómo termina la serie entre Indiana Pacers y New York Knicks. Y hoy tenemos un mix muy variadito de preguntas, con temas como siempre muy interesantes. Ya sabéis que me encanta enrollarme, así que, como tenemos muchos temas que tratar, vamos directos con ello. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Pipe8926 dice: buenas tardes, Nacho, mi pregunta va así. Si LeBron acepta su opción de jugador, ¿significaría que la siguiente va a ser su última temporada en Lakers? ¿En qué otro equipo lo verías tomando en cuenta las limitaciones que significaría a nivel de salarios con el nuevo convenio? Bueno, lo cierto es que no veo a LeBron James marchándose de Los Ángeles Lakers. Sí que ha salido la información de que podría aceptar su opción de jugador directamente y no renegociar un nuevo contrato. Ya sabemos que la táctica habitual de LeBron es firmar, sobre todo en los últimos años, contratos de 1+1 o similares. Es muy inteligente con las estrategias. De todos modos, como os digo, hoy estoy grabando esto en viernes. El fin de semana tenéis un nuevo vídeo en el canal hablando sobre el contrato, sobre el futuro de LeBron James, que ni tengo relación con él, ni tengo una bola de cristal para saber cuándo se va a retirar, pero sí que planteo un poco cómo está la situación, porque evidentemente es muy importante para los Lakers, para el proyecto y para esta etapa, esta mini etapa que es el Luka y LeBron juntos, que va a durar poco, lógicamente. Pues es muy importante saber qué tiene LeBron en mente. Lo dicho, no lo sabemos, pero no le veo en otro equipo. Se va a retirar en Los Ángeles Lakers. La cuestión es cuándo y cómo lo hará. Alex nos dice: buenas, Rosilla, mi pregunta va a ser fácil. ¿Qué jugador es el que más disfrutas ver jugar en la NBA a día de hoy? Bueno, es una respuesta para la que no hay opciones correctas. Bueno, sí que hay opciones correctas porque lógicamente los favoritos son de cada uno, son propios, pero es cierto que podría ser una respuesta muy amplia. Mis dos jugadores favoritos, y lo van a ser hasta el día que no estén en la NBA, son LeBron James y Devin Booker, pero obviamente hay muchos jugadores que disfruto. Esta temporada, por ejemplo, he disfrutado muchísimo de Wembanyama. Creo que ya le hemos visto esas primeras muestras de dominio. Por supuesto, de Amen Thompson, una maravilla. Cade Cunningham, creo que son tres de los nombres propios del año, un poco de jugadores que han dado un paso muy fuerte, pero lógicamente no se puede dejar fuera a Shai Gilgeous-Alexander y sus recursos. Es una de las estrellas con más recursos que yo he visto jamás en la NBA y lo vengo diciendo desde hace años. Me quedo ahí un poco... me falla la garganta. Stephen Curry también, creo que no hay que explicarlo, aunque soy súper fan de LeBron James, aunque en las finales entre Cleveland y Golden State tenía muy claro quién quería que ganase. También es cierto que desde muy temprano en la liga me prendé de Stephen Curry, y de hecho una de las camisetas que tengo, que algún día tendré que enseñaros todas las que tengo buena colección, aunque llevo bastante tiempo sin adquirir camisetas. Una de las que tengo es de los primeros años de Curry en Golden State. Es una de hecho, de mis camisetas más antiguas. Anthony Edwards, por ese componente atlético, es muy estético, ¿no? Por supuesto, el liderazgo, el trash talking me encanta. Kyrie Irving, que ahora le tenemos lesionado, pero que es un fijo en esta lista para mí. Luka Doncic, Nikola Jokic, es que aquí, pues, ¿cómo no te van a gustar estos jugadores? Y luego, por decirte otros, Donovan Mitchell me encanta, me parece un jugador súper estético, creo que en general merece más reconocimiento. Y te voy a decir dos jugadores de Portland de un tipo de perfil que disfruto mucho, como son jugadores muy potentes físicamente. En este caso, Deni Avdija y Toumani Camara. Creo que han hecho fantásticas temporadas y les espera un futuro espectacular en la liga. Fernando Casal Rodríguez nos dice: buenas tardes, Nacho, estamos viendo unos playoffs con unas increíbles remontadas y numerosas victorias visitantes. ¿Había sucedido antes? ¿Ya no importa el factor cancha? ¿Por qué?
Bueno, he estado mirando los datos porque es cierto que lo de esta temporada, lo de estos playoffs está siendo llamativo por algunos casos muy concretos, ahora los revisamos, pero es cierto que los datos nos arrojan claramente que el porcentaje sigue siendo muy similar. Fijaros, entre los playoffs del 2000 y los del 2019, pongo ahí la marca, no por otra cosa, sino porque en 2020 no hubo equipos locales, recordemos en esa reanudación en Disney. Pues bien, los equipos con ventaja de cancha entre el 2000 y el 2019 ganaron el 65% de las series, es decir, la amplia mayoría. Y si miramos entre 2021 y 2024, el porcentaje es similar, del 63%. Pero vamos a ir un poquito más allá. Mirad, hasta el 2006, en los primeros playoffs del siglo, el porcentaje estaba casi siempre por encima del 70%. Solo hubo un par de años que estuvo en un 60 y pico muy largo. Pero mirad, 2007, un 69% de victorias en eliminatorias, ¿de acuerdo? No en partidos, que obviamente el porcentaje pues, es muy similar. 69% de victorias en eliminatorias para equipos con factor cancha. En 2008, otro 69%. En 2009, un 67%. En 2010, un 64%. En 2011, un 66%. En 2012, un 63%. En 2014, un 60%. 2015, 56%, 2016, 54%, 2017, 55%, 2018, 52% y en 2019 llegamos al punto más bajo con un 50%. Como os decía, en 2020 no hubo locales y luego en 2021 fue un 56% de series ganadas para los equipos locales. En 2022 subimos a un 74%, que no se veía un porcentaje así desde el 2006. Fijaros, se habían pasado años. 2023, un 60% de nuevo. 2024, 63%. Y en 2025 llevamos un 61%. 61%, de acuerdo, considerando si Indiana gana a Nueva York, que es lo más probable. Entonces, creo que depende mucho del año, creo que en general las tónicas son similares, vemos que de hecho cuando más desciende es durante la década del 2010, sobre todo a mediados de la década, pero sí que creo que este año hemos tenido sobre todo un par de casos que han resonado mucho, ¿no? Minnesota cargándose a los Lakers, también Golden State cargándose a Houston, que era un equipo que no partía con ventaja de factor cancha. De hecho, en primera ronda solo tenemos esas dos series ganadas por los no favoritos, aunque Golden State era favorito en las apuestas, y luego en segunda ronda, claro, te encuentras con que en la conferencia este pierden tanto Boston como Cleveland y avanzan Nueva York e Indiana. Entonces, ¿ha pasado otros años? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, ha pasado mucho más otros años. Lo que pasa es que creo que los casos de este 2025 son especialmente llamativos. Creo que la ventaja, el hecho de que tú tengas esa ventaja de cancha, ¿no? El jugar más partidos en tu casa, no significa de por sí que vayas a ganar. De hecho, vemos muchas veces cómo el equipo que avanza gana bastantes partidos fuera de casa. Creo que simplemente en la amplia mayoría de ocasiones, en la amplia mayoría no significa que en todas, como ya hemos visto, de hecho en algunas ocasiones es un porcentaje del 50 y pico %, o sea que no es la amplia mayoría en muchos casos, pero si cogemos el cómputo general, hombre, más de un 65, más de un 70% de los casos ya sí que es una importante mayoría, sobre todo si tenemos más de un 70, nos encontramos con que casi siempre gana el mejor equipo. No creo que tanto por una cuestión de la ventaja de cancha, sino porque es el mejor equipo directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que este año se te juntan lesiones, se te juntan diferentes factores, se te junta un equipo que está muy arriba porque como tuvo lesiones al inicio de temporada no rindió tan bien en los primeros meses, como es Indiana Pacers, y te queda este caldo de cultivo. En cuanto a porcentaje, no es el año ni mucho menos más exagerado, aunque sí que vemos que hay una tendencia muy clara a que el porcentaje que estaba por encima del 70% a inicios de siglo se ha ido reduciendo con el paso de los años, como ya os decía, sobre todo punto álgido en la pasada década, en la década del 2010, pero sí que creo que a día de hoy el tener la ventaja de campo no te garantiza nada. No te garantiza nada. Antes sí que podía darte un porcentaje más elevado de decir, vale, pues este equipo tiene más opciones de que va a avanzar. A día de hoy ya no es así. Ya no es así. Sí que es así si tú eres mejor equipo que el rival, pero puedes tener peor récord y ser mejor equipo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya os digo, creo que no es tanto el hecho de si juegas en casa o no, como si eres mejor equipo que el rival. Y luego, por supuesto, el contexto de cada año que va evolucionando. Julián Castillo, una pregunta muy simple y muy directa, dice: selección de Estados Unidos contra selección mundial.
¿Quién ganaría? Bueno, depende de muchos factores, si son reglas FIBA, si son reglas NBA, si es a un solo partido o en otro formato, no lo sé, una serie a lo mejor de X partidos, creo que sería muy interesante, tampoco que sea demasiado larga. Si habría también un training camp, que me parece importantísimo, si habría un periodo de entrenamiento, doy por hecho que sí, es decir, que no sería simplemente juntarse un día para jugar, que habría un periodo de entrenamiento. Si es a solo un partido y reglas FIBA, puede ganar cualquiera, faltaría más. Estaba mirando porque es cierto que el equipo de Estados Unidos sería bastante similar al de 2024, por supuesto habría algunos cambios, habría rostros nuevos que tendrían que entrar, pero me generaba más interés definir un poco cuál sería el equipo del Mundial, el equipo del resto del mundo, vaya. Obviamente hay jugadores que tienen que estar sí o sí, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Andrew Nembhard, para mí sería un fijo en esta lista, Giannis Antetokounmpo, Franz Wagner, Andrew Wiggins, OG Anunoby, Deni Avdija, Nikola Jokic, Sabonis, Wemby, Gobert, son jugadores que deben estar para mí en esta lista. Bueno, mira, oye, pues suelta a este jugador. Hay huecos, de hecho, lo que he metido también es a Jamal Murray, a Dennis Schroeder. He dudado de Bogdan Bogdanovic, pero creo que con su experiencia en FIBA, en torneos internacionales, con ese lanzamiento exterior, les podría ir muy, pero que muy bien. También había dudado de si meter a Josh Giddey por un tema de tener a un gran jugador defensivo en el perímetro, pero la realidad es que les podría quedar un equipo absolutamente dominante, ¿no? Imaginad un equipo con Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Franz Wagner, Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic. Más un banquillo muy potente, ¿no? Que normalmente la selección de Estados Unidos, donde gana también es en esa rotación, en esa profundidad, porque te sacan estrellas desde el banquillo. Pero claro, si aquí podríamos sacar a Jamal Murray, a Andrew Nembhard, si podemos sacar a Andrew Wiggins, a OG Anunoby, a Deni Avdija, si podemos sacar a Wemby, a Gobert, pues hombre, la rotación es muy potente. Y honestamente, habría que ver también quién les entrena, training camp, es decir, estos son factores muy importantes, ¿eh? De hecho, toda la parte de poder entrenar juntos y que tuviesen algo de rodaje, ver cómo van a jugar, sería decisivo de cara al enfrentamiento. Pero en un contexto random, sin definir, apostaría antes a que gane el equipo del Mundial, el equipo del mundo, vaya. No sé por qué he dicho el equipo del Mundial 2 veces, pero el equipo del resto del mundo. La verdad que pondría ahí mi dinero. Michael, te dejo unas cuantas para que elijas o respondas a todas si quieres. La primera, ¿cuál es el jugador joven que más te gusta? Los Doncic, Morant, Shai, Tatum no valen. Tienen que ser más jóvenes y menos consagrados. Bueno, en este tipo de listas siempre es muy fácil, digamos, barrer para casa. Y lo voy a hacer un poco. Quiero meter a Ryan Dunn. Creo que es un jugador que va a tener una carrera larga muy interesante, pero obviamente hay otros jugadores. Y de hecho voy a meter a varios de Memphis, no porque Michael me lo haya preguntado, sino porque estoy convencido de ello, ¿de acuerdo? Hay algunos que son más o menos jóvenes, pero he querido meter nombres un poquito más desconocidos, o nombres, digamos, no tan brillantes, porque ya sabéis que a mí me peta la cabeza cuando leo, no, es que Trae Young está infravalorado, no, es que no sé quién está infravalorado. En fin, ya hemos hablado de estos temas muchas veces. Ayo Dosunmu me parece un jugador infravalorado, creo que también desconocido por mucha gente y creo que en un contexto competitivo podría aportar mucho más, al igual que Keon Ellis, que creo que este jugador este año, bueno, Dosunmu ha tenido sus momentos en Chicago, no está en su punto álgido. Creo que Keon Ellis sería un jugador que si estuviese en una franquicia con más brillo al lado de estrellas, vamos, la gente alucinaría con él. De hecho, por ejemplo, Keon Ellis me pega tanto en unos Lakers al lado de Luka Doncic como en unos Warriors al lado de Stephen Curry, es decir, al lado de prácticamente todos los equipos que tengan un base estrella. Pero quiero meter más jugadores, quiero meter a 3 de Memphis. Uno de ellos es Jay Huff, un pivot que no es súper joven, pero es un pivot joven, con años por delante, que me parece muy inteligente y que además tiene una manita preciosa. No sé cuál sería su impacto en playoffs, pero creo que es un jugador muy, pero que muy útil para temporada regular. Creo que encaja porque hablamos de jugadores que no están consagrados. Luego también quiero meter a Scottie Pippen, que me parece el mejor de los 3 jugadores de Memphis que voy a mencionar. Creo que el próximo año va a ser uno de los breakout players, va a ser uno de los jugadores que más la reviente el próximo año. Y el último que meto de Memphis Grizzlies es Santi Aldama, que algunos me diréis, oye, estás hablando de jugadores que no están consagrados, ¿por qué metes a Aldama? Bueno, creo que a Aldama desde España sí que le podemos ver como un jugador más consagrado, evidentemente es un jugador muy importante para Memphis Grizzlies, pero
Me fijo sobre todo, digamos, en la progresión. Recordemos que él en su primer año no juega, renuncia al Eurobasket para quedarse preparándose, entrenando, sabiendo que Jaren Jackson Jr. se perdía el tramo inicial de temporada, y lo cierto es que Aldama ha progresado muchísimo en muy poco tiempo y aún así todavía tiene carencias físicas y defensivas muy notables de cara a playoffs. Por lo tanto, me quedo con lo que ha mejorado, pero remarco el punto de, oye, siendo un jugador súper joven, siendo un jugador con muchísimas posibilidades, todavía tiene margen de mejora y tiene que consagrarse de cara a playoffs. Y hombre, Santi Aldama no es Jay Huff. Santi Aldama puede y debe tener un papel mucho más relevante en sus equipos. Mientras que Jay Huff, ya os digo, no sé si puede ser ni siquiera un jugador útil en playoffs. No voy a decir solo jugadores de Memphis, a ver si alguno se va a pensar que, como me pregunta Michael, pues le quiero contentar. Trayce Jackson-Davis, el pívot de los Warriors, ya he comentado que no entendí el hecho de que le sentasen en el tramo final de temporada después del traspaso de Jimmy Butler. Y creo que en playoffs, cuando le han reintroducido, ha hecho un buen trabajo. Y creo que los Warriors deben invertir en él. Luego Bilal Coulibaly, este jugador, pues los que hayáis visto a los Wizards sabéis perfectamente las posibilidades que tiene, pero precisamente como están los Wizards, pues hay mucha gente que no le ha visto. O hay mucha gente que solo ha visto vídeos en redes sociales. Y creo que las posibilidades de Coulibaly son enormes. Y luego, por último, un favorito en este tipo de listas, Goga Bitadze, un jugador que suena, por ejemplo, para Lakers este verano si Orlando decide pegar cambios en su plantilla, que tiene un contrato muy interesante, que tiene años todavía por delante en la liga y que no me sorprendería que en el contexto adecuado lo reviente y firme un contratazo espectacular, porque pivots de su perfil que hagan las cosas tan bien como Bitadze no hay muchos en la liga. Me dice también Michael que si voy a escribir un libro sobre baloncesto. Bueno, ayer, estamos hablando en viernes, ayer jueves os conté que empecé a escribir un libro, no sobre baloncesto. Es un proyecto al que no le estoy pudiendo dedicar todo el tiempo que me gustaría, pero sí que sé que lo acabaré sacando. Y por supuesto que me encantaría escribir un libro sobre baloncesto. De hecho, tengo varios temas en mente, pero bueno, hay que ir poco a poco. No se puede hacer todo a la vez, porque si no, mal. Tercero me dice, ¿dónde va a acabar Taylor Jenkins? Te pregunto como opinión, no como predicción. Pues me gustaría mucho que acabase en Phoenix. La verdad, sobre todo porque no hay ya muchas opciones. Pero me gustaría verle en los Suns. También Michael nos dice, ¿somos conscientes de lo top que va a ser Haliburton? ¿Somos conscientes de lo top que va a ser que Haliburton e Indiana ganen el anillo? Obviamente pienso que lo van a ganar. Bueno, entiendo que esta pregunta me la has dejado antes del sexto partido entre Knicks y Pacers, que han ganado los Knicks. Perdón, el quinto partido, fuerzan el sexto. Yo también creo que vamos a ver a Indiana en las finales. Creo que vamos a ver ese Indiana contra Oklahoma. No sé si va a ganar Indiana. Desde luego, consciente de lo top que va a ser que Haliburton e Indiana ganen el anillo, no lo soy. Os comentaba también ayer en el directo que mi intención es este fin de semana, sobre todo cuando se certifique que va a jugar Indiana las finales, pues ponerme a ver un poquito los duelos que nos han dejado Oklahoma e Indiana en temporada regular y ver qué conclusiones puedo extraer. Y por último, recomiéndame 5 dunkers, da igual si están en activo o retirados. Un saludo de vuelta, Michael. Pues mira, te voy a hacer una especie de mezcla entre mis favoritos y los que más me han despertado a mí, ¿de acuerdo? Tiene que estar sí o sí, o tienen que estar, mejor dicho, sí o sí, LeBron James, que nunca nos ha regalado la posibilidad de estar en un concurso de mates, pero la cantidad de pósters y de mates absurdos que ha dejado a lo largo de más de 2 décadas es impresionante. Jason Richardson, que a mí debo decir que en una estética que veo similar entre Jason Richardson y Vince Carter, a mí siempre me ha gustado más Jason Richardson. Y mi favorito, aún así, es Blake Griffin. Es mi favorito con mucha diferencia. Soy mega fan de Blake Griffin, me encantaba como jugador, me encantaba como matador. Sé que su concurso de mates pasando por encima del coche está sobrevalorado, que se hizo súper viral y tal. Bueno, en aquel momento no existía ese término, pero bueno, salió hasta en las noticias, imaginaros, ¿no? Por aquel momento, creo que era como 2012 o por ahí, ¿no? Entonces las redes sociales no tenían el boom de hoy en día. Pero lo dicho, siempre he sido muy fan de Blake Griffin, me impactó muchísimo según entró en la NBA. Yo era también más joven, más impresionable. Y Griffin, pues súper fan, súper fan. Luego meto también a Jeff Green, que sigue en la liga, obviamente ya con un papel mucho más pequeño. De hecho, no me sorprendería que este verano nos dijese que se retira. Pero me encanta Jeff Green, un perfil de matador de pósters, eso me encanta. Y luego en el último lugar te voy a meter a 2 de mis Phoenix Suns
como son Son Marion y Amar Stoudemire, dos matadores de estos duros. Yo soy más de matadores de partido que de matadores de concurso. Y bueno, estos, la verdad, que me encantan. Dan nos dice: buenas, espero que estés bien. Nacho, una pregunta. ¿Crees que el odio hacia Sei es solo por el tema de los tiros libres? Ha promediado 8,8 en temporada regular y 9,2 en playoffs. Por no solo los tiros, sino cómo los consigue. ¿O es algo más complicado? Ya que puede ser que para muchos, al no seguir a Oklahoma, que es un mercado pequeño, les moleste la idea de que un jugador que no estaba a esta altura aparece y de repente el jugador favorito de muchos se ve desplazado. Me explico. Por ejemplo, los veteranos que están cada vez más cerca de retirarse, Durant, Curry y LeBron, pero no lo ven como alguien digno. Jugadores que actualmente deberían ser los más dominantes, Jokic, Giannis, Embiid, pero parece que no tienen tanto como merecen. Y en este caso Sei se presenta ganando cosas que deberían tener ellos. Y finalmente, los jugadores que deberían ser o serán la cúspide, Tatum, Doncic, Young, este último no te lo compro, todos ellos deberían tener más logros que Sei. Solo Tatum por ahora tiene un mérito más. Pero de ganar este año Sei el MVP de las finales si lo ganara. Puede ser ese resentimiento de por qué él, ya que al tener un buen equipo, parece a priori que tendrá más oportunidades que estos, y muchos esperan que este proyecto caiga. Bueno, yo creo que es un combo, es una combinación de no haberles visto en temporada regular, de ser un mercado enano. Pese a ser una temporada histórica la de Oklahoma, tanto a nivel defensivo como a nivel de resultados, yo estoy convencido que mucha gente no les ha visto en temporada regular. Estoy convencido, porque es que si no, no habría estas quejas en playoffs. De hecho, se decía mucho en temporada regular, no, bueno, cuando lleguen a playoffs el silbato va a ser diferente, los árbitros no les van a dejar, etcétera, etcétera. Yo no he visto eso. Creo que juntando esta parte de desconocimiento con Oklahoma con el contraste que hay entre algunas faltas de las que saca Sei, algunas pocas. De hecho, en el partido en el que Oklahoma revienta a Minnesota para meterse en las finales del oeste, que tira 4 o 6 tiros libres, una cosa así. Vemos una exhibición. Entonces me molesta mucho que la gente solo se queje el día que Sei fuerza 3 faltas. Porque el día que lanza 6 tiros libres no me dices nada. El día que Jalen Brunson se inventa una falta metiendo el brazo por dentro del otro jugador, que eso me parece incluso peor, nadie dice nada. Es donde veo la hipocresía y la injusticia con este caso. Compro también el punto de que hay gente, y esto lo he leído y me parece completamente absurdo, de que es injusto el equipo que tiene Oklahoma. Vamos a ver. ¿No se supone que deberíamos aplaudir a una franquicia que hace bien las cosas? ¿No se supone que deberíamos resaltar el valor de cómo este equipo, a raíz de la reconstrucción, a raíz de traspasar a Russell Westbrook y Paul George, después del fiasco de Westbrook, Paul George y Carmelo, después del fiasco de Westbrook y Paul George, se hacen con 6, se hacen con un montón de rondas, empiezan a hacer movimientos, aún así compiten, porque tienen un año con Sei, con Chris Paul y con Dennis Schroeder y no se entregan al tanking, se meten a competir. Sí, luego un par de años muy feos, pero mírales ahora. Es un equipo que tiene su identidad propia, un entrenador propio, han trabajado desde abajo, han hecho la reconstrucción fase a fase, han competido, los jugadores que tienen son jóvenes, apuestan siempre por los chavales del draft. Es que no entiendo por qué molesta que este equipo lo haga bien. Entiendo lo que dices del punto de, oye, claro, es que hay otros jugadores que deberían tener más. Pero es que esto no es así. Es que el deporte no va de justicia, no va de merecimiento. Va de ganar, va de imponerse al rival. Y para eso es una mezcla, un conjunto de factores. Por supuesto, la suerte afecta, tienes que tener suerte. Pero también tienes que buscarla y perseguirla. Y Oklahoma lo está haciendo. ¿Qué pasa? ¿Que como Sei tiene mejor equipo, eso es un demérito para él? Al contrario, eso es buenísimo para Oklahoma y buenísimo para Sei. Ya le gustaría a Luka Doncic que los Lakers tuviesen los activos y la posición que tienen los Thunder, porque se vería mucho más protegido y diría, oye, fantástico, qué bueno es esto. Creo que a veces pecamos de... Obviamente es más difícil rendir cuanto menos tienes a tu alrededor, tanto en compañeros como en entrenadores, como en idea de juego, táctica, preparación, entrenamientos, recursos que tienen en los pabellones, que es algo muy importante y de lo que hablan los jugadores. Claro que sí, todo esto influye. Pero es que Oklahoma no gana por Sei. Nadie gana solo. Se gana en equipo. Yo entiendo que en la NBA la conversación gira en torno a las estrellas, que las estrellas han permitido que la NBA sea lo que es hoy en día.
Pero es que nadie gana solo. Necesitas un equipo a tu alrededor. Y Oklahoma ha hecho el mejor trabajo con eso. ¿Por qué nos molesta? Porque no está ganando mi equipo, porque están ganando a mi equipo, por ese contraste entre las 2 o 3 faltas que le pitan a Shai y luego el nivel físico que veo en el otro lado. Es que no entiendo, o sea, entiendo estos puntos, pero de verdad es que no me vais a ver nunca en el barco de si uno quiere odiar a Oklahoma, si uno quiere odiar a Shai, si no le quiere... Perfecto, que haga lo que le dé la gana. No me vais a ver nunca en ese barco porque es que es mentir. Es que es mentir. Y si eso, proyectar frustraciones de tus equipos. Que oye, me parece fantástico, ¿eh? Yo soy de los Phoenix Suns. Imaginad cuántas tengo yo. Pero no tiene sentido. No tiene sentido. También nos dice, bueno, el amigo Dan nos pone una más, jaja, perdón, que la anterior es muy larga. De los 4 equipos finalistas, en qué es lo que más destaca cada equipo en comparación con los demás, así como qué es lo que menos resalta en comparación con los demás. Creo que es bastante sencillo, que hay un par de equipos que coinciden. Por ejemplo, en Minnesota es muy evidente que lo mejor es la defensa y el punto físico del equipo, lo peor su ataque estático, y eso es lo que van a tener que corregir. Pero claro, tienen que compensar y ser un mejor equipo en ataque sin dejar de ser un equipo defensivo y físico. Sabemos que para eso tendrán que dar salida a Rudy Gobert y encontrar un buen reemplazo, que no será sencillo. Oklahoma City Thunder, por ir con el otro equipo del oeste, lo mejor: la defensa, la profundidad y las alternativas que le da esa rotación tan larga. Lo peor: un ataque sin alternativas y con un espaciado mejorable. Ya está, esto es lo que le pasa a Oklahoma. Y aún así pueden ser campeones con ellos. Indiana, lo mejor, su estilo, sin ningún tipo de dudas, lo fantásticamente entrenados que están y la profundidad que también tienen. Lo peor, por ponernos aquí un poquito más específicos, porque Indiana es un pedazo de equipo, creo que en el rebote sí que pueden tener algún agujero y una defensa que podría ser más de élite. Aquí alguno mira, oye, pueden tener una estrella top 10. Bueno, es que su estilo de juego se basa en que no tiene ninguna estrella top 10 y probablemente juegan así precisamente por eso. Si tuviesen a un jugador top 5, no sé si podrían jugar así. De hecho, creo que al único jugador mega top de la NBA que me imagino pudiendo desplegar todo su juego en estos Indiana Pacers es Stephen Curry, cambiándole por Tyrese Haliburton. Ya está. Y sobre los New York Knicks... ¿Qué es lo mejor de estos Knicks? Sobre todo en comparación con el resto, no sabría decirlo. Creo que nos han demostrado orgullo como equipo, no siempre. No estoy seguro tampoco. No tienen tampoco un estilo de juego ofensivo o un tipo de juego ofensivo que digas, madre mía, los Knicks. Y la defensa ha caído. Entonces, casi estoy diciendo ya cosas malas, porque en lo peor sí que podemos encontrar una defensa que ya no es una defensa Tom Thibodeau, un ataque poco explotado porque Thibodeau tiene demasiados recursos para lo que él hace, y una profundidad escasa. Una profundidad escasa. Vamos con Hugo, que nos dice: buenas, Nacho, te planteo un par de dudas, a ver qué opinas. ¿No crees que Doncic, siendo indudable su nivel y talento, está empezando a entrar en el rango de los Harden, Westbrook, Kawhi, un jugador histórico, pero que a la hora de la verdad siempre hay que ponerle el asterisco a estos jugadores? Si defendiera, si tomara mejores decisiones, si estuviera sano, no digo que sea malo, y a mí siempre dámelo en mi equipo, pero que simplemente tenemos que aceptar a Doncic, ser Doncic con sus cosas buenas y malas, y el futuro dictará si con todo esto será capaz de alzarse con un campeonato o si será esclavo de sus defectos, que cada vez son más visibles y que el físico va a decaer más. Lo primero que quiero decir es que es tremendo cómo cambia el guión en un año. O sea, hace un año teníamos a Luka en las finales y era el mejor jugador del mundo con Nikola Jokic. Ese era el panorama hace un año. Y un año después se duda muchísimo de Luka, que es comprensible también por cómo ha cambiado el guión. De los jugadores que has dicho, porque has mencionado a Harden, Westbrook y Kawhi con un asterisco, es un poco también lo que comentaba antes de, claro, medimos el éxito de los jugadores también respecto a su éxito colectivo, que tiene sentido, pero es que cada jugador tiene un contexto diferente. Y luego hay una pregunta muy interesante respecto al valor de los anillos. Harden ha estado cerca en varias ocasiones de llegar a las finales, y incluso siendo un jugador que en playoffs ha bajado su rendimiento. Creo que Westbrook, de los tres, es el caso más diferente, porque él sí que es un jugador que no nos ha demostrado un progreso, un crecimiento en toma de decisiones, una mejora en todas esas partes que le pedíamos cuando estaba en su primera etapa de Oklahoma.
Y Kawhi Leonard, sí, Kawhi Leonard es un caso clarísimo de asterisco por las lesiones, el suyo clarísimo, pero creo que de todos estos el caso más representativo es Harden, en el sentido de, oye, ¿por qué hay que ponerle un asterisco a Harden? Oye, si defendiera, si no sé qué, si tal. Es que tú lo dices, ¿no? Al final, tenemos que aceptar a los jugadores tal y como son. Hay jugadores que progresan, hay jugadores que no. Y hay jugadores que entran con 23 años y no progresan absolutamente nada, y jugadores que entran con 25 y progresan. ¿Lo podemos saber de antemano? No tenemos ni puñetera idea. No tenemos ni puñetera idea. ¿Pero qué ocurre? Claro, si Harden no hubiese jugado en tal o si... Vale, bueno, pero es que no es lo que ha sucedido. No es lo que ha sucedido. ¿Podemos sacar ya que simplemente por el hecho de no haber ganado un título se te tiene que poner un asterisco? No estoy de acuerdo con eso. Y en el caso de Luka Doncic, ya os digo, ha cambiado muchísimo el guión. Pero yo confío en que, tras el traspaso, tras todos los palos que ha recibido, veamos la versión más seria de Luka el próximo año en todo esto, en su físico, en la actitud, en el cuidado. Creo que, fijaros, de las tres cuestiones, probablemente la que creo que menos se puede corregir es la parte actitudinal, la parte de protestas, de quejas, de pierdo una pelota y en vez de ir al balance defensivo me quedo protestando. Entro a canasta, fallo y creo que me han hecho falta y me quedo ahí y me protesto y no bajo y dejo a mi equipo con 4 defendiendo. No sé hasta qué punto es corregible todo esto. No lo sé. Mirad Draymond Green. Draymond Green se le iba la pelota hace unos años. Dijimos, bueno, con los años irá mejor. Y fue a peor hasta el punto de que le tienen que sancionar. Y la NBA y los Warriors le tienen que dar un aviso muy serio de, oye, se te está yendo la pelota. Entonces, el hecho de que vaya pasando el tiempo no significa que estas cosas vayan mejorando. Y más en algo como una disciplina, como un deporte. Tanto en la parte actitudinal como en la parte de resolución en la cancha, que también está relacionado, por supuesto. Sí que te digo, ya ha salido, ¿no? Que bueno, Luka ahora en Madrid está más fino y todo esto. Si no vemos a un Doncic más, ahora que están los Lakers, que va a tener un foco mediático más encima, que tiene a LeBron al lado, después del traspaso, después de los palos, de las críticas, de cómo Nico Harrison ha puesto en tela de juicio todo lo que es Luka Doncic. Eso unido a su forma física en el tramo final de temporada, la pésima imagen que ha ofrecido a nivel defensivo en playoffs, todo esto. Ostras, han dudado muchísimo de Luka. Es que os lo vuelvo a decir, hace un año estaba en las finales y ahora dudamos de Luka Doncic. Si el próximo año no le vemos en su versión más responsable y si en playoffs su defensa vuelve a exponerle, que es en lo que él tiene que trabajar, que no vuelva a suceder, por supuesto, por fuera y por descontado, va que Lakers le tiene que dar una plantilla a la altura y había agujeros. Si volvemos a ver lo mismo, sí que habrá que ponerle ese asterisco que dices, siendo un jugador de calibre histórico. Y la otra duda que traigo es, justo la tenemos aquí, ¿cuánto valor te da conseguir un anillo? Me sorprende ver lo maltratado y lo mal hablado que están ciertos jugadores respecto al haber conseguido un anillo o no. Siempre me pregunto, si en lugar de Kevin Durant fuera Carmelo Anthony el que estaba en esos Warriors, evidentemente la historia hubiese sido distinta y nunca sabremos si hubiera ganado con ese equipo o no, pero ¿qué juicio tendríamos respecto a KD y sobre Melo? ¿Sería KD un eterno perdedor y un jugador que no está hecho para ganar anillos? Yo creo que ni tan blanco ni tan oscuro. Simplemente hay jugadores que han tenido la suerte o desgracia de vivir la era de LeBron y Curry, como en su día los que vivieron la de Jordan. Un saludo, Nacho. Me gusta lo que dices porque al final es cierto que cada era suele estar dominada por ciertos jugadores que, si los equipos son inteligentes, son capaces de montar algo muy grande a su alrededor. Y ahí es mucho mejor ejemplo Golden State Warriors, por supuesto, que los equipos que ha tenido LeBron James, porque al final es que Lakers va a ser el equipo donde más años del tirón ha estado en toda su carrera y es el tramo final de su carrera en NBA. Sí que, por supuesto, cada anillo se percibe de forma diferente porque cada anillo es diferente. Esta es la realidad. Y en el caso de Kevin Durant, creo que entiendo tu pregunta hipotética, me gusta, pero volvemos a lo mismo, no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. El ejemplo perfecto es anillo de 2016 versus el anillo de 2017 o del anillo de 2018. El anillo de 2016 o el anillo de 2011 de Dallas son anillos a los que el aficionado le da mucho valor. A los que el aficionado, como un ente abstracto y enorme, pero que al mismo tiempo es quien consume la NBA, le da un valor enorme a esos anillos. Pero enorme, gigantesco. En cambio, los anillos del 17 y 18 no tienen la misma consideración. Yo no les doy la misma consideración, pero porque volvemos a lo mismo. Cada anillo es diferente, cada anillo vale distinto. ¿Eres campeón? Por supuesto.
por supuesto, estás en los libros de historia como campeón. Kevin Durant ganó con los Warriors. Pero el hecho de que no haya sido capaz de liderar un proyecto después, el hecho de que los Warriors, después de Kevin Durant, hayan vuelto a ganar, y además con Curry, modo MVP de las finales, pues hombre, sí que te hace decir una cosa que es una evidencia y que es una realidad y no pasa nada, que es que Kevin Durant no es un líder, él mismo lo dijo. Ni es un líder, ni quiere serlo, ni sirve para serlo. Y ese es el principal problema por el que, dentro de esta generación donde LeBron, Curry y Durant son los mejores, LeBron es el número 1, Curry es el número 2 y Kevin Durant es el número 3. Pero el que está más lejos, respectivamente, el uno del otro, es Durant de Curry y de LeBron. Así de claro. Así de claro. Porque él no ha sabido hacer, ojo, lo más difícil, que es liderar y ganar liderando. Eso es complicadísimo, complicadísimo, y no todos saben hacerlo. Kevin Durant, por personalidad, por estilo, por los porros que se fuma, no tengo ni puñetera idea, no sabe hacerlo. Ya está. Y por eso su mejor versión llega en un equipo donde tiene a Curry y a Draymond Green como rostros y líderes, y él se dedica a ejecutar. Ya está. A mí lo que me hubiese gustado, lo que pasa que esto no va en la personalidad de Kevin Durant, es que en 2016, en vez de irse a los Warriors, se hubiese marchado a los Boston Celtics. ¿Te quieres ir de Oklahoma porque no quieres jugar con Westbrook, porque dudas de tal? Porque si yo entiendo las dudas de Kevin Durant de, oye, me quiero ir de Oklahoma. Yo lo entiendo. Pero es que se fue al equipo que le había eliminado en playoffs. Se fue al equipo que le había eliminado en finales de conferencia, levantándoles también un 3-1 a favor de los Thunder. Con ese mítico partido de Klay Thompson en el sexto de la eliminatoria. Rajando de ellos, rajando de los árbitros, y un mes y medio después firmas con los Warriors. ¿Por qué? Porque es el camino más sencillo al anillo. Entiendo que dijeses, oye, me quiero marchar de Oklahoma, pero esto afecta a tu legado, esa es la realidad, no pasa absolutamente nada. ¿Has ganado 2 anillos? Sí. ¿La gente los va a percibir como 2 pedazos de anillos o se van a acordar? No, porque además fueron temporadas en las que Golden State arrasaba y no había ni siquiera historia en las finales. Entonces eran el mejor equipo y ganaron, sí, tenían un auténtico equipazo que probablemente sea el mejor de la historia. Pues obviamente esos anillos valen menos. No hay más. Señor Nideconia, viendo la importancia de algunos jugadores del draft 2020 en estas finales de conferencia, ¿te atreverías a hacer un redraft con los 10-12 primeros picks viendo su rendimiento hasta ahora? Por supuesto, además me ha gustado mucho esta pregunta porque el draft de 2020 la verdad que se ha revalorizado de la leche. En la primera elección, Minnesota Timberwolves eligió a Anthony Edwards y esto se mantiene igual. Pero en la segunda posición, que Golden State Warriors eligió a James Wiseman, por supuesto ni de coña se mantiene, de hecho James Wiseman no aparece entre las 12 primeras selecciones, por supuesto, y meto a Tyrese Haliburton en Golden State Warriors. Imaginad lo que hubiese sido. Es cierto que un año después fueron campeones, pero imaginad. En tercera posición mantengo en Charlotte Hornets a LaMelo Ball, exactamente igual. En cuarta posición sí que voy a cambiar, por supuesto, el tremendo error con el que inició Arturas Karnisovas su aventura en Chicago con la elección de Patrick Williams, que ya le subió bastante para lo que estaba proyectado, y en su lugar meto a Tyrese Maxey, uno de los robos de la camada. En quinta posición, Cleveland Cavaliers eligió a Isaac Okoro, un jugador con unas dotes de especialista defensivo muy interesantes, pero demasiado limitado en ataque. Por supuesto no está en la lista, y al que voy a meter en quinta posición es al amigo Desmond Bane de Memphis Grizzlies, otro de los robos de este draft. En sexta posición, Atlanta Hawks escogió a Onyeka Okongwu, que no me desagrada, aunque me gustaría verle en otro contexto, y voy a meter al amigo Deni Avdija, que ha hecho una temporada, sobre todo un tramo final con los Blazers, espectacular. Séptima posición, otro de los grandes pufazos de este draft y de los últimos tiempos, como es Killian Hayes para Detroit Pistons. Aquí metería a Jaden McDaniels, que además está comprobando como un jugador muy útil de cara a playoffs. En octava posición, le meto aquí un golpe a la libreta, en octava posición los Knicks habían escogido a Obi Toppin, que debo decir que de los jugadores que se caen es de los que menos cae, ¿de acuerdo? No, bueno, ahora lo vemos. Lo dicho, en octava posición los Knicks escogieron a Obi Toppin. Yo aquí lo que haría sería elegir a un jugador que te está dando muchos quebraderos de cabeza, como es Aaron Nesmith. En novena posición, precisamente lo que voy a hacer es coger a uno de los que salió antes, a uno de los redrafteados. De la sexta posición le bajo a la novena Onyeka Okongwu,
elegido por los Washington Wizards en lugar de Deni Avdija, que este es uno también de los que ha subido, pero que se mantiene en la lista, que estaba en el top 10 y sigue en el top 10. En 10ª posición, madre santa de mi vida, mis Phoenix Suns, tirando a la basura la elección 10 del draft, Jalen Smith, que además me duele mucho porque Jalen Smith es cierto que tuvo problemas. Ellos pensaban que Jalen Smith iba a ser un jugador de impacto inmediato y que le querían poner al lado de DeAndre Ayton y que funcionase de 4 a su lado, pero también de 5, porque veían en un jugador que también tiraba, que era muy interesante, y dejaron escapar, que era, además, él no estaba proyectado a top 3, top 5, Tyrese Haliburton antes del draft, estaba proyectado precisamente alrededor de la posición número 12, y yo decía, y no era el único de los Suns, oye, estás trayendo a Chris Paul, no hay base suplente, ¿por qué no apostar por un joven base en el pick 10 y que aprenda, que mame de Chris Paul, ¿no? Bueno, pues oportunidad tirada a la basura, ¿no? Lo siguiente, porque encima Jalen Smith no funcionó, no se le dieron oportunidades, no tuvo salud y acabó saliendo por la puerta de atrás. Así que en 10ª posición, en vez de este cagadón de los Phoenix Suns con Jalen Smith, me iría con Devin Vassell. En 11ª posición, que salió Devin Vassell a San Antonio Spurs, lo que haría sería meter a Emmanuel Quickley. Y en 12ª posición, que los Kings escogieron a Tyrese Haliburton, meto a Peyton Pritchard, pues parece, a la franquicia de California. Os decía que Obi Toppin no ha caído tanto, no le he metido en el top 10, pero los siguientes jugadores a los que he dejado y con los que se completaría la lotería del draft son Nick Richards, uno de los grandes robos de los últimos años, un jugador que como pívot titular se me queda corto, depende del contexto, pero que como pívot de banquillo me parece de lo mejor y de lo más interesante de la liga. Y como os digo, el pick 14 sería Obi Toppin. Tendremos redrafts, es una de las cosas que quiero hacer, pero ya sabéis que quiero hacer demasiadas. Cabaleiro nos dice, y creo que con esta terminamos, hace un par de años parecía claro que Doncic sería el mejor jugador de su generación, de los nacidos a finales de los 90 y principios de los 2000. Pero lo cierto es que Tatum ha llegado mucho más lejos en playoffs siendo el mejor de su equipo, con 5 semifinales, 2 finales y un anillo. Shai ya es MVP y ha llegado a la final de la NBA, que es el récord de Doncic. Haliburton lleva 2 años brutales en playoffs con Pacers y está a punto de clasificarse para la final también. Así que entre Shai y Haliburton ya será campeón este año casi seguro. Y luego viene Edwards, con 2 años seguidos alcanzando finales de conferencia, con un liderazgo fuera de lo normal para un jugador tan joven, súper desbordante en ataque y clave en defensa para su equipo, siendo 2 años más joven. ¿Crees que Doncic terminará siendo recordado como el mejor jugador de esta generación? Si no, ¿quién crees que es más probable que pueda serlo? Tatum no creo que vaya a serlo, por una cuestión de cómo es percibido y también por cómo le puede afectar esta lesión. Vamos a ver si recupera nivel de All-NBA primer quinteto después del Aquiles. Creo que vi el dato, creo que ya lo comenté, de que ningún jugador que se haya roto el Aquiles ha vuelto a ser primer quinteto de la NBA. Con que Tatum te baje a que sea recurrente en el segundo o tercer quinteto, ya ni de coña va a ser recordado como el mejor jugador de su generación. Creo que Anthony Edwards... Es que claro, a ver, este es un tema complicado, porque para empezar no podemos saberlo. Lo decía antes, mirad cómo ha cambiado la percepción en un año con Luka Doncic. Pero ha cambiado tanto Luka, su entorno es distinto, y es cierto que cada año pasan cosas que hacen que el discurso vaya en una dirección u otra. Esto es muy, pero que muy evidente. Sí que hay una parte del físico que me preocupa, en general con Luka, es un tema que quiero tratar también en verano, pero evidentemente que puede ser recordado como el mejor de su generación. Ahora, nos suele pasar, no suele darse, digamos, que decimos, ¡buah, este jugador qué maravilla! ¡Buah, este va a ser el mejor en 5 años! Y en 5 años el mejor jugador es otro. Al igual que pensábamos que Porzingis y Doncic era cuando salió el traspaso, pues además me acuerdo, la reacción de Twitter NBA era: cierren la liga porque esto se ha acabado, tenemos dueños para la próxima década. Y ni más lejos de la realidad. Ni más lejos de la realidad. Luka necesita centrarse en su físico y en su actitud. Si él hace eso, yo estoy convencido de que los Lakers le van a dar la plantilla. No sé si ahora, en este tramo con LeBron, que lo mismo dura 1, 2 o 3 años, no sé si en este tramo podrán ser verdaderamente un equipo candidato con las letras en mayúscula. No lo sé, tengo mis dudas. Pero sí sé que Luka, si se mantiene en los Lakers, si se queda largo tiempo en la franquicia angelina, sé que en algún momento tendrá la plantilla y el escenario para ser MVP, uno de los mejores, y por supuesto ganar la NBA. Luego otra cosa es que la puedas ganar, porque son muchas cuestiones las que necesitas cada año. Muchas cuestiones.
¿Qué ocurre? Que después de eso, ser el mejor es otra cosa. Más grande y también más relativo, porque ¿cómo lo medimos? Para empezar, por supuesto, tendrá que ganar. Y para eso debe acompañar la directiva y el trabajo de Lakers, si no es imposible. Pero al mismo tiempo, Luka tiene que hacer su trabajo de físico, de defensa, de actitud. O sea, es que son las dos partes. Son las dos partes. ¿Qué ocurre? Para ser el mejor de tu generación, debes tener consistencia, muchos años en el top, muchos años compitiendo, muchos años de top 5 MVP. No tanto de muchos MVPs, que vas a necesitar algunos, sino de muchos años de top 5 de MVP, muchos años de playoffs. Por supuesto, debes ganar. Y también debes emocionar. Debes dejarle la sensación a la gente de que eres el mejor. Y todo esto junto, que hay una parte que es intangible, es muy difícil. Es que es muy difícil. Pensad en LeBron James. Por supuesto, uno de los mejores de la historia, probablemente uno de los 2 mejores jugadores de baloncesto que jamás haya pisado el planeta Tierra. Bueno, estaba pensando, salvo que los alienígenas de Space Jam sean reales, pero pensad en LeBron James, ¿vale? Lo difícil no es lo que ha hecho, que es dificilísimo, sino que lo más difícil es que cuando él empieza, ya se le considera como un jugador que va a ser leyenda. En sus partidos de instituto, que se retransmitían en el segundo canal de ESPN, se ponía una intro con Karim, con Magic, con Jordan, con Chamberlain, con Larry Bird, y luego aparecía LeBron James con la camiseta de Irish machacando con 18 años. Y ya no solo lo alcanzó, sino que lo superó las enormes y legendarias expectativas que había con él. Eso es lo difícil, lo extraordinariamente complicado. En los últimos 10-15 años, ¿cuántas veces habéis escuchado eso de el nuevo LeBron James? Es cierto que hay una parte que se utiliza como para vender, para hypear, para... ¿no? Pero hay otra parte que es como, no, este jugador súper especial, el más especial que hemos visto, tal. Lo mismo en su momento con LeBron también lo hacían porque decían, ostras, hay que vender a este tío, porque encima necesitamos un rostro en la NBA. ¿Cuántos nuevos LeBron James hemos tenido? O incluso nuevos Stephen Curry, porque Trae Young también lo iba a ser. Bueno, eso solo lo dijo el propietario de Sacramento, ¿no? Cuando hizo su traspaso. Pero no, estaba pensando en Buddy Hield. Ahí se me ha ido la pelota por completo. Pero bueno, Trae Young sí que ha recibido comparaciones con Stephen Curry y vamos, lejísimos. ¿Cuántos iban a ser el nuevo LeBron James? Y cuántos de esos se han estrellado. Pero estrellado, ¿eh? Y luego algunos, pues oye, buenas carreras, como Andrew Wiggins, pero muy lejos de lo que estaba proyectado. Es muy jodido. Luka tiene las posibilidades, puede hacerlo sin ningún tipo de duda, pero tiene que trabajar. Y lo que os decía antes, si no vemos ese cambio, mejoren lo que mejoren los Lakers, porque hay una parte que Luka tiene que trabajar él por su cuenta. Si no vemos a Luka cambiar eso, justo cuando más palos, cuando más se ha dudado de él, cuando más mierda han echado a su entorno y a su figura, meses después de llegar a las finales de la NBA, si no vemos un cambio actitudinal y de responsabilidad de Luka, ahora, de cara a la próxima temporada, ¿cuándo lo vamos a ver? ¿Que necesita que los Lakers le traspasen también? Yo confío, porque otra cosa no, pero carácter tiene para aburrir. Por cierto, ayer jueves tuvimos un pedazo de jueves y me estoy planteando que metamos algún directo más, sobre todo para este tramo final de temporada. Ya os comentaba que los directos los pararemos, entiendo yo, cuando la agencia libre y el pescado del verano esté ya terminado. En agosto no tendremos. Sí que me gustaría meter en septiembre porque vamos a tener un Eurobasket precioso que voy a estar siguiendo porque me encantan las competiciones FIBA. Pero creo que las finales, sobre todo el mes de junio, puede ser, con todo lo que tenemos, puede ser un panorama interesante para meter algún directo más. Así que comentadme cómo lo veis. Como siempre os digo, disfrutad mucho del fin de semana. Nosotros tenemos fiestas del barrio. Tengo que encontrarme a Dani por ahí. Y nos vemos el lunes en el próximo episodio de Dejas el Podcast.